Bueno, pues el día de hoy toca un concepto muy importante, que es el concepto de función, y es el que nos va a acompañar por lo que resta del curso. Y pues más adelante en sus demás cursos, pues este concepto es fundamental. Vamos a verlo, una idea intuitiva de función. Una función es como una máquina que transforma un número dado, X, o lo que sería la entrada, en otro número f de x, que sería la salida de esta máquina. Ajá. Para el término de función que concierne a lo que vamos a ver en este curso, vamos a considerarlo pues un número. Un número x, yo lo meto a esta máquina y después de transformarlo, me va a dar otro número llamado f de x. Ajá. Simplemente X me lo va a transformar en algo llamado f de x. Entonces, tomo un número, lo meto a mi máquina y me va a dar otro número ya transformado. Ok. Esto es una idea intuitiva, ¿no? De lo que queremos nosotros considerar en este curso como una función. Y una definición ya formal sería la siguiente. Una función va a ser una relación que asigna a los elementos de un primer conjunto X uno y solo un elemento de un segundo conjunto Y. Y vamos a denotarla así. F con estos dos puntitos de X y una flecha que va hacia Y. Esto se lee que es una función que va de X a Y o sobre Y. ¿Y qué es lo que nos va a hacer? A cada X le voy a asignar un Y de este conjunto que va a ser igual a f de x, ¿sí? Es decir, voy a tomar un punto acá y le voy a asignar un punto en mi conjunto Y. Ese punto se va a llamar f de x aquí. Por ejemplo, tengo mis puntos x1, pues lo voy a mandar a f de x1. Es muy importante resaltar este hecho que dice aquí. Uno y solo un elemento de acá. Es decir, este punto de acá no lo puedo asignar a dos puntos de aquí, de mi conjunto Y. O sea, a este le va a tocar solo un punto de acá. A este de acá, solo un punto de acá. Ok. El elemento de X del conjunto X grande es la variable independiente. ¿Por qué? Pues eso quiere decir que puede ser cualquier valor, ¿no? Es un valor libre de mi conjunto X grande. Y la letra Y, la que está aquí, es la variable dependiente y corresponde a los elementos del conjunto Y. ¿Por qué dependiente? Porque este Y va a depender del valor que yo le dé a X. Ajá. X puede ser cualquiera. Pero Y va a depender del valor que sea X. Y a f de X se le denomina imagen de X. Mientras que a X se le llama preimagen de f de X. Es decir, yo tengo que mi X1, su imagen de X1 va a ser f de X1 y, por ejemplo, aquí el f de X3, su preimagen es X3. Aquí, por ejemplo, tenemos a cada X le voy a asignar el punto Y, que es igual a 2X, es decir, f de X va a ser igual a 2X. Es decir, nuestra función, nuestra transformación va a ser, toma un X y duplícalo. Eso es lo que va a hacer, digámoslo así, nuestra máquina. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Al X le va a asignar el 2X, es decir, a cada punto
le va a asignar el doble. Por ejemplo, el 1 le va a asignar el 2. Al 2 le voy a asignar el 4. Al 5 le voy a asignar el 10. Al menos 1.5, pues el menos 3, porque menos 1.5 por 2 es igual a menos 3. Al menos 3 le voy a asignar el menos 6. Ajá, así funciona la función f de x. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, pues esta pues es una función que va de los números reales a los números reales. Y de aquí en adelante, todo lo que concierne a este curso de cálculo diferencial, todas las funciones van a ir de los reales a los reales. Y vamos a llamarla función real. Todas las que vayamos a ver aquí van a ir de los reales a los reales. Es por eso que les decía al principio, nuestro concepto cuando tengo una máquina es que a un número le voy a asignar otro número. Esta pues también va de los reales a los reales, porque dame un número real, yo lo voy a duplicar. Por ejemplo, si f es f de x es igual a 3x, ¿qué me está haciendo esta función? Ah, pues a cada número, triplícalo. Es decir, x va a tomar cualquier valor real, va a ser un número real y lo voy a mandar a su triple, por así decirlo. Por ejemplo, si f es 1, esto va a ser igual a 3 por 1, que es igual a 3, ¿no? Entonces, el 1 vive acá y el f de 3, que resultó ser 3, vive aquí. Y este de acá. Entonces, mi variable independiente va a tomar estos valores, los valores de R. La variable dependiente se va a ubicar aquí, ¿no? O sea, vamos a mandar estos acá mediante esta función. Por ejemplo, ahora f de x es igual a 2x más 1. ¿Qué me está diciendo esto? Toma x, esta función, lo multiplica por 2 y le suma 1. Entonces, si, por ejemplo, yo tuviese aquí f de 2, esto sería igual a 2 por 2 más 1, que es igual a 5. Entonces, como lo podemos ver aquí, el 5 es la imagen de 2, porque es a dónde va a parar, ¿no? El 5 se le va a denominar la imagen de 2. Y la preimagen de 5 va a ser el 2. Entonces, si tuviese acá f de 1/2, eso sería igual a 2 por 1/2 más 1, que es igual, estos dos se van, me quedaría 1, 1 más 1 es
2. Entonces, la imagen de un medio es 2. Y la preimagen de 2 es un medio. Esa es la preimagen. Y esta es la imagen. Bueno, pero muchas veces la preimagen pues no es única. Vamos a ver por qué. Si yo tengo, por ejemplo, mi función que va de los reales a los reales, que es f de x igual a x cuadrada. Quiero saber quién es f de 1, pues es 1 al cuadrado, que es 1. Pero también si yo tengo aquí f de menos 1, esto es igual a menos 1 al cuadrado, y esto es también igual a 1. Entonces la imagen de 1, pues es 1. Y la imagen de menos 1, pues es 1 también. Pero la preimagen de 1, pues tanto es 1 como es menos 1. Vamos a ver un ejemplo de dónde, cómo surgen más o menos las funciones. Tengo aquí un cuadrado. Del lado X. Todos los lados miden X. Entonces, el área A del cuadrado se obtiene mediante la fórmula A igual a X cuadrada. Entonces, el área de este cuadrado va a ser X cuadrada, ¿no? Lado por lado. Entonces, vamos a tabular nuestra relación. Aquí le voy a ir dando valores a X. Aquí X cuadrada. Y aquí, ¿cómo lo voy a representar en el plano? Por ejemplo, cuando X vale 0,
Este vale 0. Y este es el punto en el plano 0,0. Cuando este es 1, x cuadrada es 1. Y aquí voy a tener el punto 1,1. Si aquí tengo el 2, esto es 4. Y el punto va a ser 2,4. Entonces, la gráfica de esta función, o en general, la gráfica de f, vamos a denotarla así, van a ser los puntos en el plano x, y. Bueno, ya sabemos que están en R2, no hace falta decirlo. Tales que y es igual a f de x. Ajá. Eso quiere decir, son los puntos de la forma x, f de x. Como los que tengo aquí. F de x va a ser el área. Entonces, si yo tengo un cuadrado del lado 1, su área va a ser 1. Entonces, lo voy a representar así. Entonces, si yo quiero ver cómo va a ser la gráfica, si aquí me voy dando valores, yo voy a ver que en el plano, si lo voy a trazar, por ejemplo, mi gráfica va a contener el punto 0,0, el 1,1, aquí tengo el 1, el 2,4, un poquito más arriba. Si tengo un punto acá, me lo va a mandar acá posiblemente, ¿no? El 3 medios. El 5, pues le va a tocar el 25, que es hasta arriba, hasta arriba. Pero ¿qué pasa con los puntos de acá? Pues también, ¿no? Porque X va a recorrer todos los puntos de X, ¿no? De los reales. ¿Qué pasa con los números negativos? Entonces, por aquí está el menos 1, ¿no? Entonces, 1, es igual al punto 1, pero 1f de menos 1, como f en este caso es x cuadrada, pues va a ser menos 1 al cuadrado, que es igual al punto 1,1. Entonces el menos 1 lo va a mandar al 1. El menos 2, que está por acá, lo va a mandar al 4. Entonces el punto va a ser el punto menos 2,4. Y va a ser por acá. Y así se va a ir, ¿no? Pero recuerden, X va a tomar todos los valores de aquí. Entonces, va a asignar X, X cuadrada. Entonces también acá, 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 acá. Aquí voy a tener puntitos. Entonces, si la quiero ver bien cómo es, podemos graficarla. Mi f de x, si ven aquí, va a ser igual a x cuadrado, ¿no? La parábola que tanto, bueno, que hemos visto para otras ocasiones, pues es una función. Dame un número acá, lo elevo al cuadrado. Y se va a ver así. Si yo le voy dando valores de x, todos los puntos de acá. X, f de x van a ser todos. Otra función, por ejemplo, que
que ya, bueno, de algo que ya hemos visto, podría ser la función valor absoluto. Se dice, dame una X, yo lo voy a volver mayor o igual que 0. Entonces, me doy un número y lo vuelvo positivo. Entonces, estos son los puntos de la forma X, valor absoluto de X. Es como si tuviera, por ejemplo, menos 4, 4. Y funciones, pues así pueden ver pues varias rectas. Por ejemplo, la de 2X. Esta de acá. Son los puntos de la forma X, Y, tales que y es igual a f de X, 2X. El 2, 4 está aquí. El 1, pues lo manda el 2, está aquí también. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo esto, pues también es una función, ¿no? A cada punto de acá estoy asignando 1 en Y. Y como pueden ver, por ejemplo, el 1 lo va a mandar a 5 y también el menos 2 lo va a mandar a 5. Pues pueden tener dos puntos, pueden tener la misma imagen. ¿Cómo me puedo dar cuenta que es una función? Pues si yo puedo trazar una línea paralela al eje Y, debe cortar a la gráfica solamente en un punto. Por ejemplo, si yo tomo una línea paralela al eje Y, esta debe cortarlo solo en un punto. Porque esta recta también la corta en un punto. Esta recta también la corta en un punto y así. Eso me quiere decir que esta me representa una función. Porque un elemento de aquí lo estoy mandando a un único elemento acá. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo de cómo surgen las funciones. Dice, tengo dos barcos A y B, van a partir. Dos barcos A y B parten al mismo tiempo y desde un mismo punto C, de aquí, de un muelle en dirección perpendicular una de la otra. Es decir, A se va hacia abajo y en una dirección perpendicular, quiere decir que el otro se va de esta forma, ¿no? Perpendicular a X, mi barco A. Ok, si el barco B avanza 10 kilómetros por hora más rápido que el barco A, de acá, es decir, avanza a X, ¿no? Entonces el otro va a avanzar X más 10, porque avanza 10 kilómetros por hora más rápido. Ok, entonces dice expresar la distancia AB igual a D, es decir, esta distancia, entre ambos barcos como función de X al término de una hora. Entonces, ¿cómo puedo expresar esta distancia como una función? Pues vamos a ver. Entonces, recuerden un poco el teorema de Pitágoras. Si yo quiero conocer esta distancia,
¿Cómo va a ser? Recuerden, teorema de Pitágoras, cuando yo tengo un triángulo, rectángulo, aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo C. Recuerden ese famoso teorema. Dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Entonces, C, ¿cuánto debe valer? Pues C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, digamos que volteemos, giremos este rectángulo de manera conveniente y lo podemos ver así, ¿no? Entonces, pues la distancia va a ser igual a raíz de x cuadrada, que es lo que vale a, más x más 10 al cuadrado, ¿no? Que es lo que vale b. Entonces la distancia va a ser x cuadrada más x cuadrada más 20x más 100. O lo que es lo mismo, esto va a ser igual a raíz de 2x cuadrada más 20x más 100. Entonces, pues mi f de x va a ser esto, ¿no? Esta función te va a dar la distancia a la cual se van a encontrar mis dos barcos en determinado momento. Por ejemplo, si mi A se encuentra a 10, por ejemplo, pues yo pongo aquí f de 10 y solo sustituyo aquí, ¿no? Y me va a dar la distancia a la cual se va a encontrar mi segundo barco. Entonces, para eso son las funciones, ¿no? Te van a simplificar en vez de que estés midiendo a cada rato, pues mejor me pongo aquí mi triángulo, voy a checar cuál es esta distancia. A cualquier momento que yo quiera, lo voy a sustituir aquí, me va a dar la distancia al cual se encuentra. Por ejemplo, si recorre 20 kilómetros, entonces el otro se va a acostar a la distancia f de 20. Y así para cualquier distancia que vaya a tener aquí, a la distancia que se encuentre A, de donde partió, entonces mi segundo barco se va a encontrar a tantos kilómetros de A. Ok. Entonces, las funciones surgen en cualquier momento para todos los problemas que surgen a diario, ¿no? Todo lo puedo ver como función, como una función. Pero cuando esto
no es una función. Dice, si un valor de la variable X le corresponde más de un valor de Y, entonces esta relación no es una función. Ajá. Entonces, lo que decíamos, este X2 no puede ir a dos elementos de acá o más. Por ejemplo, este X2 va a f de X1, f de X2 y f de X3. Eso no se puede. Ajá. Todos los de aquí deben de ir únicamente a un elemento. Uh-huh. El X3 sí va solo a f de X3, pero hay un punto que va de X4, por ejemplo, a 2. ¿No? Eso no se puede. Esto no es una función. ¿Y cómo lo podemos identificar? Por ejemplo, tengo esta circunferencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto es una función? Pues no. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea aquí, pues este punto de acá lo asignó tanto este de acá como este de acá, ¿no? Pues recordemos que si yo trazo una línea paralela al eje Y, debe de cortar a mi gráfica solamente en un punto y este la corta en dos. Ajá. Esto no es una función. ¿Y qué si lo es? Digamos, esta sí es una función. Si se dan cuenta, es la mitad de del círculo, la parte superior en este caso. Esta sí es una función, porque a cada punto de aquí le voy a asignar uno en Y. Uh-huh. Entonces, si yo pongo aquí una línea recta, uh-huh, esta línea recta corta a mi gráfica solo en este punto. Entonces, así podemos identificar funciones. Una función de aquí le va a asignar un único elemento de acá. Uh-huh. Entonces, si yo me la paso aquí cortando, trazando líneas horizontales, deben de cortar a mi gráfica solo en un punto. Entonces, por ejemplo, el 0.5 lo manda, pero el negativo también lo va a mandar aquí. Entonces, la imagen va a ser la misma, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo voy a asignar a dos puntos, sino que comparten la misma imagen. Bueno, entonces, recuerden en el plano, si yo trazo una línea horizontal, debo de cortar a la gráfica solo en un punto. Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? A un elemento de X solo le voy a asignar uno y solo un elemento de Y. No puede ir a dos o más. Ok. Entonces, los siguientes son dos conceptos fundamentales sobre lo que es el dominio y la imagen de una función. Dice, consideremos una función f que va de X a Y. Entonces, el dominio de una función f es un conjunto que se denota por dom f, lo vamos a llamar así, y se define como los x en x, tales que f de x están en y. O en simples palabras, el dominio son los x que tengo aquí que tienen imagen en y. Uh-huh. Es decir, son todos los puntos que tienen una imagen en y. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Y el rango imagen de la función f es un conjunto que se denota por int f y se define como los f de x en y, o sea, los puntos aquí, tales que x están en el dominio de f. Es decir, son todos los puntos aquí que tienen preimagen. Así de sencillo.
Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo aquí una función f que va de los reales a los reales. Entonces, y f va a ser igual f de x va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué me dice esta función? Dice, se agarra cualquier x, su valor va a ser 2. Esa es una función constante. O sea, no me importa lo que tenga aquí, tú asígnaselo al 2. Entonces, ¿cuál sería el dominio de f? Pues todos los reales, ¿no? Todos tienen imagen. Aquí porque pues todos van a ir al 2. No hay uno que no pueda ir al 2. Pues el dominio de f son todos los reales y la imagen, ¿quién va a ser? Pues el 2 solito. Es decir, son todos los de acá que tienen una preimagen. Pues, si yo me agarro, por ejemplo, el 3 no tiene preimagen, ¿no? O sea, no viene de haber transformado algún número. Y el 2, pues sí, ¿no? El 2 viene de transformarlos todos los del dominio. Entonces, un ejemplo sencillo para ver esto, pues sería este. Para que sean, entonces, ¿cómo se ven estas gráficas? Así se ve, graficada. De todos los reales, mándamelos al 2. Acá. Entonces son de la forma, recuerden, les habíamos dicho que eran de la forma, los puntos en el plano x, f de x. Entonces estos son de la forma x, 2, ¿no? Todos los reales mándamelos al 2, entonces son de la forma x, 2. X toma cualquier valor acá, f de x siempre va a ser 2, entonces son estos puntos en el plano son de la forma x, 2. Cualquier x, la segunda y solo va a ser 2. Entonces todas las funciones constantes se van a ver así, ¿no? Si yo tuviera f de x igual a menos 2, pues estaría aquí, de este lado. Todos me los va a mandar al menos 2, menos 5. Todos van a ser así. Y nuevamente, pues, vean, esto es una función, ¿no? Yo trazo una línea aquí, vertical, y va a cortar a mi gráfica solamente en un punto. Entonces, las funciones constantes siempre se ven así. ¿Qué pasa en el caso que yo tenga una f de x igual a 1 sobre x? Entonces dice, agarra un x y pónmelo acá, ¿no? 1 sobre x, como su inverso multiplicativo, digámoslo así. Ok. Entonces, ¿cuál será el dominio de f?
Entonces recuerden, aquí hay problemas cuando este vale 0, ¿verdad? Porque el valor no existe. Ya lo habíamos comentado. En 0 no hay valor. Entonces aquí me está diciendo el dominio que dicen son todos los puntos que tienen una imagen. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí se están viendo todos provienen de un elemento X, ¿no? Todos los puntos de la forma X, f de X. Acá. Entonces, todos estos provienen de uno de aquí. Este proviene del un medio, por ejemplo. El -1, bueno, esta. -1, -1. Por ejemplo, este punto de acá proviene del -1. Y acá. Entonces, el dominio sería todos los reales. ¿Cuál es el único punto que no tiene imagen? El 0. Este no tiene imagen aquí. ¿Y cuál sería la imagen de F? ¿Qué me está diciendo? Pues son todos los que están en Y que tienen este dominio, ¿no? Pues nuevamente el 0. Este es el punto que no proviene de ninguno del dominio. Antes estamos obteniéndolos de una manera intuitiva. Después vamos a ver cómo calcularlos de una manera más formal. Pero esto es para que se den una idea de a qué me refiero cuando digo dominio e imagen. Porque me agarro cualquier punto, si quieren ustedes, por acá, ¿sí? Pues proviene de alguno de X, aunque se vea muy pegadito, muy pegadito. Pues este proviene de uno de aquí. Este de acá. Y también si me voy lo más arriba que yo quiera, uno muy pegadito por acá, va a provenir de uno que está acá. Por ejemplo, en este caso de un medio. Entre más me voy acercando al 0, pues sí va a tener su imagen en Y. Por más que me aproxime al 0. En el 0, en el intervalo, si quieren, 0 abierto, coma 1. Si yo me voy acercando al 0, ese punto va a tener una imagen. Va a estar muy, muy hasta arriba, pero va a tener. En el 0 ya no. Entonces, pues así vamos a tener una idea de lo que es el dominio y la imagen. Ahora, entonces, consideremos una función. F de X igual a 1 sobre 1 menos X al cuadrado. Y calcular quién es F de un medio. ¿Quién será F de un medio? Ah, bueno, pues entonces dice, todo el X que tengo acá, pónmelo aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo podremos
expresar, esto va a ser 1 menos medio al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 1 menos 1 medio, pues 1 medio al cuadrado. Esto es 1 sobre 1 cuarto. Y entonces, pues ¿cuánto va a ser? Recuerden la ley del sándwich, ¿no? Este 1 lo puedo ver como 1 sobre 1. Entonces 4 los extremos sobre 1. Y esto pues es 4. Entonces, así vamos a ir obteniendo los puntos. Entonces, por ejemplo, intenten ustedes obtener cuánto me sale de f en menos 1, por ejemplo. ¿Cuál es f de menos 1? Un cuarto. No existe, ¿verdad? A ver, vamos a calcularlo para estar más seguros. 1 menos 1 al cuadrado. Recuerden, donde yo tengo la x, voy a poner el menos 1. Ajá, por eso es 1 menos 1, que es lo que tengo acá. Esto se vuelve 1 sobre 1 más 1 al cuadrado, que es igual a 1 cuarto. Muy bien. Ajá. Entonces recuerden aquí, donde esté el x, voy a poner entre paréntesis el número que voy a evaluar. Ok. Muy bien por los compañeros. Ajá. Por ejemplo, si aquí tuviese menos 1 medio, ¿eso cuánto es? Pues así, ¿no? La regla me dice esto. Pues esto sería 1 sobre 1 más 1 medio al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 3 medios, ¿no? 3 medios al cuadrado, que es igual a 1 sobre, entonces recuerden aquí nuestra propiedad que ya hemos visto. 3 al cuadrado es 9 sobre 4. Ley del sándwich. Bueno, esto lo puedo ver como 1 sobre 1. Extremos van hacia arriba. 4 novenos. Entonces, el menos 1 medio tiene como imagen al 4 novenos.
Como lo podemos ver aquí. Esta sería la gráfica de mi función. Se define en 1. ¿Cuál es la forma en que esto se haga 0? Pues que x valga 1. Entonces el 1 se indefine. Entonces sí. Para los demás, pues sí vamos a tener pues valores, ¿no? Menos un medio. Pues va a ser 4/9 que está por acá. Y ¿qué más habíamos calculado? Cuando x vale un medio, va a estar aquí, va a ser 4, como lo vimos hace rato. Y así. Entonces, para calcular las gráficas, pues vamos a ir dando valores a x y vamos a ver cuánto nos da. Ajá, pero también no necesariamente podemos evaluar números conocidos. Por ejemplo, ¿quién es f de 2 más h menos f evaluado en 2 sobre h cuando h es distinto de 0, claro, para que no se defina. Entonces, ¿a qué es igual eso? Entonces, esto es igual a 1 sobre 1 menos 2 más h cuadrado menos f en 2, que sería bueno, vamos a ponerlo todo. 1 sobre 1 menos 2 al cuadrado sobre h. Ok. Pues vamos a desarrollarlo. Bueno, vamos a anotar aquí que vamos a hacerlo aparte. ¿Cuánto es 1 sobre 1 menos 2? ¿Cuánto es esto de acá? 1 menos 2 más h al cuadrado. Sí, yo lo puedo ver como 1 sobre 1 menos 2 más 1, pues menos 1, ¿no? Menos h al cuadrado. Ajá. Que esto es igual. Recuerden, cuando yo tengo menos y menos, puedo factorizar el menos 1, ¿no? Que es como menos 1 por 1 más h, todo esto al cuadrado. Pero cuando tengo producto elevado al cuadrado, pues es el cuadrado de ambos productos. Entonces yo puedo, el menos 1, pues
quitarlo. Pues menos 1 al cuadrado por 1 más h al cuadrado. Esto es 1. Esto es igual a 1 sobre 1 más h al cuadrado. Así que esto yo lo puedo sustituir aquí como 1 sobre 1 más h al cuadrado. Ok. ¿Cuánto sería de esto? ¿Cuánto es 1 sobre 1 menos 2 al cuadrado? Pues esto es 1 sobre menos 1 al cuadrado, que es igual a 1 sobre 1, que es 1. Entonces, menos 1 sobre h. Esto es igual. Vamos a ver cómo podemos simplificar este. Pues este podemos verlo como 1 sobre 1, ¿no? Para hacer esta diferencia de cocientes. Entonces, esto es 1 menos, recuerden, ¿cuál es cociente? Es este por este, menos este por este, que sería 1 más h cuadrado sobre 1 más h al cuadrado. Todo esto sobre h. Nuevamente, pues ya tenemos un cociente de cocientes. Pues podemos aplicar la ley del sándwich, ¿no? Esto es igual a, recuerden que el h pues, es como h sobre 1. Entonces esto es 1 menos 1 más h cuadrada sobre h por 1 más h al cuadrado. Recuerden, los extremos van arriba, el producto de los que quedan en el medio van abajo. Ok. Entonces, recuerden acá, ¿qué es esto? Esto, pues, si lo veo así, pues es una diferencia de cuadrados, ¿no? Esto es como 1 cuadrado. Pues esto aquí era igual. Recuerden, a cuadrada menos b cuadrada es igual a a más b por a menos b. Entonces vamos a aplicarlo acá. En este caso, el 1 sería a y 1 más h sería b. Entonces, aquí tengo 1 más 1 más h que multiplica a 1 menos 1 más h. Sobre h por 1 más h cuadrado, ¿no? De alguna forma, pues ya me deshice de estos cuadrados. Entonces, recuerden siempre, hay que aplicar el álgebra. Entonces, ¿esto cuánto es? Esto es 2 más h. Entonces es 1 más 1. Entonces 2 más h. Por, ¿quién sería? Entonces recuerden que esto es 1 menos 1 menos h. Esto sería 1 menos 1
menos h, porque este menos va para acá y va para acá. ¿Y esto cuánto es? 1 menos 1 es 0, entonces esto es menos h. Entonces, de esto me quedó 2 más h y este de acá me quedó menos h. Sobre h por 1 más h al cuadrado. Entonces, recuerden, yo tengo aquí algo y lo mismo aquí, pero esto es como menos 1 por h, ¿no? Entonces, puedo cancelarlo, pero aquí me va a quedar el menos 1. Entonces, yo puedo quitar este de acá, pero va a quedar con signo menos. Entonces, es como si yo tuviese 2 más h por menos 1 sobre 1 más h todo elevado al cuadrado. Entonces, menos 1 que multiplica todo un cociente, recuerden que es como menos 2 más h sobre 1 más h. Y esta pues es el valor cuando evalúe todos estos términos. Sí, toda esta expresión va a ser igual a es menos 2 más h sobre 1 más h al cuadrado. Ok. ¿Y por qué hago esto? Bueno, ahorita simplemente porque estamos viendo cómo evaluar valores que van tomando x cuando tengo una función. Porque este cociente, así como lo ven, nos va a ayudar después bastante con un concepto llamado derivado. Pero vamos a verlo más adelante. Pero ahorita es para que vean más o menos cómo es que va actuando nuestra álgebra. Porque luego aquí pues puedo tener otros valores y pues se va a complicar un poco. Así como lo hicimos ahorita, tenemos que tener toda la herramienta algebraica aquí, luego. Bueno, vamos a ver por último. Consideremos la función f de x igual a 3x menos 1 si x es menor o igual que 1 y x cuadrada menos 1 si x es más grande que 1, ¿no? Entonces esta la estoy partiendo, ¿no? Es decir, yo te doy un x. Primero dime cómo es ese x. Si x es menor o igual que 1, bueno, pues entonces asígnale 3x menos 1. Bueno, pero ese x me resulta que es mayor que 1. Bueno, pues entonces asígnale su x cuadrada menos 1. Entonces recuerden, todo esto pues son máquinas, son funciones. Me doy aquí el x, chécamelo, menor o igual que 1. Entonces multiplícalo por 3 y réstale 1. Entonces te doy un x, resulta ser mayor que 1. Pues bueno, entonces elévalo al cuadrado y réstale 1. Entonces es como una forma de clasificarlos, ¿no? De particionar mi dominio. Entonces, para unos les voy a hacer algo y a partir de otros, hazles otra cosa. Esas funciones salen mucho problemas aplicados. Ok, pues entonces, ¿quién sería
f de menos 2. Si alguien tiene la respuesta, me la puede decir, por favor. ¿Quién sería f de menos 2? Bueno, pues ¿qué me dice mi función? Primero, chécame cómo es este de acá. Menos 2, ¿cómo es? ¿Es mayor que 1? Pues no. ¿Es menor o igual que 1? Sí. Ah, pues aplícale esta. Pues esto sería 3 por menos 2 menos 1. ¿Esto qué es? 3 por menos 2 menos 6. Menos 1 es igual a menos 7. Y así. ¿Qué otro? Otro valor, por ejemplo. F de 3 medios. ¿Quién es f de 3 medios? Primero lo primero. A ver si alguien me podría decir la respuesta de esto. 7 medios. 7 medios. ¿Cómo es 3 medios respecto a 1? No, es mayor que 1, ¿no? Entonces, creo que me equivoqué ahí porque yo lo puse como menor. Ajá. Bien. Son 5 cuartos. 5 cuartos, dice un compañero. Muy bien. 3 medios, hay que ver cómo es con respecto a 1. Pues quiero, pues aquí vamos a hacer aquí, sin que nadie lo vea, vamos a poner 3 medios es mayor que 1. Pues paso el 2 para acá. Sí, ¿no? Sí es mayor que 1. O si quieren, saquen su calculadora, como sea. El caso es que ya se dieron cuenta, 3 medios, pues es como 1.5, ¿no? Bueno, pues es mayor que 1. Ah, pues vamos a aplicarle lo que corresponde cuando x es mayor que 1. Entonces f de 3 medios va a ser igual a 3 medios al cuadrado menos 1. Eso es igual a 9 cuartos menos 1. Entonces, cuando tengo esto, es de hacer la operación cruzada. El 1 siempre lo puedo ver convenientemente. 9 sobre 4 menos 4 sobre 4. Esto es 9 menos 4. 5 cuartos, como me dijo el compañero. Perfecto. Entonces, si yo tengo una función en partes ¿por qué? Pues para una parte son unos valores, para otras partes otros valores. Primero voy a checar cómo está acá, cómo son, cómo es lo que voy a evaluar. Ok, por ejemplo, ¿quién es f de 1? Es 2, profesor. Perfecto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Menor o igual. Si x es menor que 1, pues, si x es igual a 1, pues aplícame esta. 3 por 1 menos 1, que es 2. Entonces no se confunde. Entonces lean bien acá. Primero mis condiciones y aplico.